Y también desde Washington nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Instituto Cato. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros en Panorama Mundial. Buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, vamos a seguir ampliando un poco sobre este tema, porque después de muchos años Estados Unidos tiene grandes aliados en América del Sur. Estamos hablando prácticamente de toda América del Sur, comenzando por supuesto desde Argentina, vamos subiendo uno que otro país que no, pero ahora Brasil. ¿Cómo podrían trabajar estos países para ayudar a resolver la crítica situación que vive Venezuela, que sabemos ha sido tema central? Históricamente, particularmente durante la época del presidente Clinton, Bush, incluso Obama, siempre hubo un deseo de tener una relación más cercana con Brasil y que Brasil asumiera un papel más proactivo en defensa de valores coincidentes con los de Estados Unidos, como la defensa de la democracia y del libre mercado. Sin embargo, recordemos que por 12 años Brasil tuvo gobiernos del Partido de los Trabajadores que más bien fueron aliados ideológicos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, y eso hizo que entonces Estados Unidos no pusiera mucha fe o mucho esfuerzo en el papel que Brasil podría ejercer en ese sentido. Bueno, por supuesto que Brasil es la potencia sudamericana por excelencia, comparte una frontera de 2.000 kilómetros con Venezuela. Es interesante porque las Fuerzas Armadas de Brasil no han roto sus relaciones con las Fuerzas Armadas de Venezuela, mantienen contactos importantes y están en un proceso, se reporta que están en un proceso de tratar de convencer a las Fuerzas Armadas venezolanas de que le retiren el apoyo o acepten una transición democrática en ese país. Las Fuerzas Armadas brasileñas no aceptan la posibilidad de una intervención militar, lo cual básicamente descarta esa posibilidad en el corto plazo, pero es importante entonces el papel que Brasil juega en ese sentido con el tema de Venezuela. ¿Y sabes qué me llamó la atención, Juan Carlos? Hoy el presidente Donald Trump reitera, una vez más, eso no es lo extraño, que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a la crisis en Venezuela. Pero cuando se le pregunta directamente a Bolsonaro si es posible esta intervención militar y cuál sería la estrategia, él no negó, él siempre ha hablado de las opciones diplomáticas, pero no negó tampoco una supuesta o presunta, que han hablado muchos de posible intervención militar humanitaria, le han llamado inclusive, y dijo que no revelarían la estrategia porque sencillamente entonces no se llamaría de esa forma, estrategia. Sí, bueno, claramente el tema de la intervención militar no va, por lo menos el Grupo de Lima ha dejado eso muy claro, del cual Brasil es parte. Y en el tanto las Fuerzas Armadas brasileñas se opongan de una manera abierta a esa opción, y recordemos que el vicepresidente brasileño Mourão también ha dicho varias veces que eso no va. Claramente el presidente Bolsonaro sabe muy bien las posibilidades a las cuales él puede también recurrir. No olvidemos de que Bolsonaro, al igual que Trump en su momento, ha traído a su gabinete a muchos exmilitares. Y curiosamente estos exmilitares están sosteniendo una línea muy particular sobre el tema de Venezuela dentro del gabinete de Bolsonaro. Ahora, Juan Carlos, comentabas que estos militares, que las Fuerzas Armadas de Brasil están sosteniendo conversaciones con las de Venezuela, o al menos eso es lo que se ha informado. Hoy el presidente Donald Trump hizo un llamado a la fuerza militar en Venezuela para dejar de apoyar a Nicolás Maduro. ¿Tú crees que eso sea realmente una posibilidad? Bueno, de eso depende la transición, o sea, no hay ningún otro escenario posible que no parta por el hecho de que las fuerzas militares de Venezuela le retiren su apoyo a Nicolás Maduro y faciliten una transición. El problema es que las Fuerzas Armadas venezolanas no son un actor imparcial, no son un actor neutro, son partícipes activos de un régimen que ha incurrido en todo tipo de crímenes, desde narcotráfico hasta violaciones de los derechos humanos. Entonces, es claro que el alto mando militar venezolano tiene mucho que perder en caso de que haya una transición democrática en Venezuela, puesto que las alternativas para ellos es probablemente ser procesados por actos de corrupción, incluso terminar siendo extraditados a Estados Unidos. Y es por eso que Estados Unidos ha tratado de aunar al discurso de Guaidó y de la Asamblea Nacional de que estas personas no correrían riesgo de ser perseguidos legalmente en caso de que facilitaran esta transición. Sin embargo, vemos que el mando militar venezolano hasta esta altura, como decimos en Costa Rica, no se la ha jugado, no quiere asumir ese riesgo de quitar el apoyo a Nicolás Maduro y facilitar la transición democrática.
Se ha hablado de amnistía, de una ley de amnistía en Venezuela precisamente para estos militares. Se ha hablado, inclusive Bolton ha comentado que se pudiera pensar en levantar las sanciones. Hoy Donald Trump hablaba de imponer más sanciones, mucho más severas, más duras, a funcionarios venezolanos, incluyendo, por supuesto, Nicolás Maduro. ¿De qué manera ayudan realmente en la presión que se hace al régimen de Maduro? ¿Y también deberían otros países del continente hacer lo mismo o del mundo? Sí, yo creo que las sanciones sobre individuos es la mejor manera de enfrentar esta situación y se ha venido haciendo desde la administración Obama. Yo creo que esa lista podría ser ampliada no solo para cubrir a personas relacionadas a su régimen, sino a miembros familiares, a gente allegada. Tener cientos de personas listadas como que no pueden visitar Estados Unidos, no pueden hacer transacciones con bancos estadounidenses, no pueden tener cuentas bancarias acá, etcétera. Yo creo que el arma nuclear, bueno, el arma nuclear en su momento se hablaba sobre las sanciones al petróleo, que ya fueron adoptadas, que muchas de ellas todavía no han entrado 100% en efecto, pero el arma nuclear también serían sanciones de segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? La prohibición a entidades, la prohibición a empresas de otros países de poder hacer negocios con Venezuela si utilizan el sistema financiero estadounidense. O sea, sanciones tipo Irán. Hemos visto, por ejemplo, que Venezuela le ha estado vendiendo petróleo a la India, ahora que ya no se lo puede vender a Estados Unidos. Bueno, eso se lo pagan en dólares y esos dólares de alguna u otra manera tienen que utilizar el sistema financiero estadounidense. Si Estados Unidos decide poner sanciones de segundo piso diciendo, si una empresa de cualquier país tiene relaciones comerciales con Venezuela, no puede tener acceso a nuestro sistema financiero, pues bueno, entonces ahí sí que el ahogo del régimen podría ser mucho mayor. Claro. Nuevamente, eso implica un riesgo de que al final no pase nada y que las consecuencias de esas sanciones las termine pagando la población. Pero siguen presionando, así como el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa estatal Mirven por realizar operaciones ilícitas con el oro venezolano. Eso fue lo que dijo el Departamento del Tesoro estadounidense a través de un comunicado. Juan Carlos, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos Hidalgo, desde Washington esta tarde. Un placer.